Bendiciones, bendiciones a todos en a esta hora de la noche, de la tarde, un abrazo grande para todos. Así que pueblo, pueblo de Dios, Dios le bendiga a todos que nos ven, a todos que nos ven y nos siguen. Escuchen atentamente este video, escuchen este video. Dios nos está advirtiendo las cosas que van a suceder. Dios nos está advirtiendo de lo que va a suceder, pueblo, pero sobre todo tenemos que ser sabios y ser sobrios. No lo que digo, no lo que digo yo, lo dice la palabra. Lo dice la palabra. La palabra dice que cuando viéramos estas cosas, erguíos, levantar vuestra mirada, porque vuestra elección está cerca. Así que, pueblo, escuchen este video. Sin embargo, compartan este video para que más personas, para que miles, para que personas, el que no, el que no, el que, el que no, el que no conoce a Cristo, que conozcan a Cristo. Y el que está apartado, que vuelvan a Cristo. Y el que está en tibieza, que vuelva al fuego de las llamas del Espíritu Santo. Así que, pueblo, compartan este video y escuchen este video, porque Dios nos está advirtiendo de las cosas que van a suceder. Pero sobre todo, pueblo, tenemos que tener ese discernimiento y una disciplina espiritual en la oración, el ayuno. Pero pueblo, tenemos que, porque de lo que viene son días muy difíciles, pueblo. De lo que estamos viendo, pueblo, y sobre todo, pueblo, para que miles de personas despierten, para que la iglesia despierte sobre los tiempos que estamos viviendo. Amén. Amén. Así que escuchen este video, escuchen hasta el final. Así que compartan. Así que compartan compartan, porque Dios nos está advirtiendo de lo que está por suceder. Así que escuchen atentamente este video. Yo tuve una revelación de dos escenas. Escuchen. La primera escena, hermanos, solo me vi a mí, donde yo entraba, donde yo miraba, como un río azul cristalino. Se miraba azul, pero era un azul hermoso. Yo me miraba cómo me sumergía en esa agua, cómo yo me gozaba de estar en esa agua. Me gozaba ver a otros hermanos que no identifico quiénes eran, que también estaban ahí adentro. Yo no terminaba ni dejaba de deleitarme por estar en ese lugar. Era un agua donde solamente, creo que solo en revistas o fotografías yo he visto, pero eran aún más hermosas esas aguas. Pero eso es algo personal, donde Dios me mostró donde yo estaba. Pero después pasé otra escena. Estoy viendo una montaña. En esa montaña veo como un terreno, que solo a esa parte de ese terreno, que viene para abajo así, yo estoy en las faldas de la montaña y veo como es un terreno, un cuadro, que solo ese terreno estaba quemado. Y voy viendo dos personas, varones,
cómo caían de ahí, se resbalaban, hermanos. Y yo miraba cómo ellos venían resbalándose. Pero antes de que ellos cayeran, yo ya estoy en la cima. Pero ya estoy en la cima y estoy en un carro. Mi mamá iba manejando el carro. Cabe recalcar que mi mamá no sabe manejar, pero yo así la miraba. Cuando yo pasaba por ese terreno en el carro, yo miraba una estaca en ese terreno, pero ya por la parte de arriba. Un palo clavado en la tierra de esa estaca, de ese terreno. Lo miraba todavía que habían quemado ahí. Y miraba una tabla así pegada. Y como que alguien había escrito con dedo. Y que ponía con sangre. Con el dedo alguien había escrito. Pero era sangre. Yo sabía que los que habían caído por ese barranco habían sido 2 siervos de Dios. 2 varones de Dios que habían caído y que habían muerto. Yo lo sabía, hermanos. Y me daba tanto dolor y admiración porque decía, cayeron y murieron. Y me preocupaba por mí. Cuando yo miraba, había unas letras escritas, sabía que había sido alguien que lo escribió con dedos, con su dedo. Y sabía que lo que se miraba ahí era sangre porque estaba roja y se miraba espesa aquella, como cuando la sangre, como la sangre, como algo espeso. Y la palabra se miraba, recuerdo que la tabla que estaba ahí era como vieja. Yo estoy dándote todos los detalles. Era como una, como vieja esa tabla. Y decía, orar. Las letras estaban como escritas a las carreras. Casi no se podía entender. Yo iba pasando despacio. Yo sabía que ahí habían muerto 2 varones. Y que decía, orar. Cuando mi mami y yo miramos la palabra orar, ella inmediatamente empezó a orar. Yo la miraba manejar, yo la observaba y ella iba orando. Y yo iba como meditando, pero iba meditando, orar, decía. Nos hace falta orar. Orar. Y empecé yo a entender, era como que mi espíritu estaba entendiendo que teníamos que orar. Todos, hermano. Porque si no usted va a caer. Porque si no usted va a caer y va a morir. Y yo creo que algunos no están entendiendo. Ore. Si vio a alguien que cayó, no se goce porque alguien cayó. Ore también usted por usted mismo. Porque si no, también el que va a caer por la barranca también va a ser usted. Y va a morir. Estamos en un tiempo donde tenemos que levantar oración. Cuando yo me desperté, hermanos, y créanme que fue mi esposo, se fue a cuidar el terreno. Cuando regresó como a las 7 de la mañana, 6 de la mañana, y fue ahí donde Dios me dio esa revelación. Cuando yo abrí los ojos, le medio comenté, me levanté y se lo comenté a mi mamá. Pero uno de nuestros líderes de la iglesia me mandó un mensaje que sirve también de confirmación de lo que yo miré y del mandato de Dios. Y se lo voy a leer ahorita. Y no me voy a decir, mejor que salga la hermanita y lo diga. Porque a veces solo es la curiosidad que tenemos.
Hermanos, todos los que están aquí, por favor, tengan reverencia. Reverencia a lo que estamos hablando. Les voy a leer lo que nuestra hermana nos escribió con urgencia. Nos escribió con urgencia. Y también se los digo a ustedes con urgencia. Dice, tuve un tremendo sueño, dice. Soñaba con ustedes, pastores, y algunos hermanos del ministerio. Íbamos a un lugar donde tú escogiste unos cuantos hermanos para que te acompañáramos al lugar donde íbamos. Suani dice, se derrumbaban las calles, se abrían, caían piedras del cielo y todo mundo corriendo, algunos carros destruidos. El movimiento tardó, no había ningún niño, solo éramos grandes y ancianos. En el carro que iba, la hermana tal me pone, fue destruido. La hermana que menciona es otra líder de la iglesia. Y sin embargo ella salía corriendo y golpeada, llena de sangre. Y su mamá estaba golpeada y su pelo aún blanco y pelo corto. Cuando yo la buscaba, ¿dónde está mi Eda? ¿Dónde está Eda? Y tú nos encontraste. Y yo te decía, Suani, ora. Clamamos al Señor para que esto pare. Ya, por favor, te buscaba un lugar yo para que tú fueras a clamar por el lugar y el pastor te acompañaba y oraba. Cuando saliste decías, ya está el Señor, ya está. Así decía, que no hay comas, decía, cuando saliste, decía, ya está, el Señor ya obró, tranquilos, ya pasará. Esas fueron tus palabras. Cuando el momento pasó, nos dividías y me ordenabas a mí que acompañara a la hermana tal, es otra líder, a dejar a unas hermanas, no sé qué hermanas. Yo te decía, pastora, puedo ir con la hermana tal, otra líder. Tú me decías, ya te ordené con quién irás. Ella está castigada. No, y pone una cara triste. No puede ir contigo. Corre y avanza, me decías, que el tiempo se acaba. No mires atrás. Pero yo no soltaba a Eda, o sea, a tu mamá. Yo lloraba por ella, porque creía que ella se perdería juntamente. Cuando ya íbamos a subir al carro, fue destino al carro, dice, pero nosotros seguíamos corriendo, agarradas de las manos. Fue un sueño bien fuerte que tal vez no lo explico muy bien, pero solo de acordarme siento ese miedo como cuando estuve en el sueño. El carro fue destruido en el que íbamos a ir, pero corríamos. Y todo esto es una confirmación de que tenemos que orar, iglesia, de que tenemos que levantar más oración. No es tiempo de estarnos destruyéndonos unos a otros. Es tiempo de velar, hermanos. Es tiempo de clamar. Hoy en día puedo ver cómo se destruyen unos a otros, hermanos. Y
yo sí entiendo este sueño. Yo sí entiendo que para todos. Yo sí entiendo, hermanos, que es una llamada de atención para el pueblo de Dios. Porque yo estaba sentada y yo no iba a decir esto. De repente estaba grabando un video de alabanza y se interrumpió el video. Y yo dije, ¿qué estoy haciendo? Tengo que ir a decir esto que el Señor me mostró. Tengo que ir a decir que tenemos que orar, que basta ya de estarnos destruyendo unos a otros. Y que es tiempo de orar. Porque muchos siervos están muriendo y la iglesia los está destruyendo. ¡Basta ya! Es tiempo de avanzar. Es tiempo de tomar al hermano que está cayendo y agarrarlo de la mano para que corra también. Literalmente hablando. De orar por nosotros para no caer. Porque el adversario anda, hermanos, quitándonos el deseo de orar. Y usted sabe que Dios está hablando lo correcto. Porque usted sabe que ha dejado de orar. Y el tiempo que viene, amados, es terrible y muchos van a morir. Y ya están muriendo algunos. Y cuando la hermana me mandó esto, porque Dios la usa en esta área, ella. Dios la usa mucho en esta área. Y yo tomo muy en serio estas palabras cuando ella me escribe un mensaje, porque yo sé que Dios alertando también al ministerio Restauración, porque el enemigo sabe que recibí cuando ella me dijo eso. El enemigo quiere destruir tu ministerio, el ministerio pastoral. Y tienes que ponerte en oración en la brecha. Ayer yo le decía al pastor, íbamos en el carro, antes de hacer el video que les conté de mi niña. Yo le decía, necesitamos que te pongas en la brecha. Necesito que te pongas en la brecha. Y está en la brecha, pero le decía, necesito más que te pongas en la brecha. Es lo que siento, le decía. Él me decía, amén, amén, amén. Porque él es el pastor, yo solo soy su esposa, atalaya, que cuando siento algo se lo digo. Los pastores necesitan ponerse en la brecha. Wow, es fuerte, pueblo. Es fuerte. Es muy fuerte, pueblo, porque los tiempos que se viven son muy difíciles. Así que, pueblo, dejemos todo esto. Dejemos la murmuración, la contienda y sobre todo destruyendo unos a otros. La palabra, ¿sabes qué? ¿Sabes qué es lo que dice la palabra de Dios? No le deis el lugar al diablo. Pero también, pueblo, pero también sabes que hay una guerra, que una guerra espiritual que siempre hay que batallar. Pero siempre recuerda esto, que la palabra dice que nos amemos los unos a los otros y amar a nuestros enemigos y ayudar al que más se necesita. ¿Por qué? Porque le quiero decir una cosa, porque se está viendo en todos los lugares, desde el ministerio, en todos los lugares. Dejemos la contienda, la pelea, dejemos el chisme, dejemos de todo y empecemos a buscar una búsqueda
una búsqueda del Señor. Y Dios nos está advirtiendo, nos está avisando de que oremos y velemos porque el tiempo es corto. Mira lo que dice la palabra de Dios en Mateo 24, versículo 22. Lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Dice la palabra que los días que se están viviendo son cortos. Pero luego dice, y si aquellos días no se acortaren, nadie se va a salvar. Pero luego dice que por causa de los escogidos van a ser acortados en nuestro día. Así que pueblos, dejemos la pelea de contienda y empecemos a buscar a Dios. Orar los unos por los otros, buscar y sobre todo y perdonarse los unos a los otros. Porque lo que están haciendo pueblo. Dice la palabra que somos el miembro del cuerpo de Jesucristo. No lo digo yo. No lo digo yo. Lo dice la palabra. Lo dice la palabra que cuando el apóstol Pablo dijo. Perdónense unos a otros, ámense y busquen de Dios. Ayude al que más se necesita. Por cuando lo hacéis por lo otro, lo estás haciendo por Jesús. ¿Vale? Por cuando lo hiciste por otro, también lo hiciste por nuestro Señor. ¿Vale? Y les pido en este momento que compartan este video, porque de lo que habló a la hermana Suani Sotomayor es fuerte, porque Dios nos está advirtiendo. Es fuerte de lo que está pasando, pueblo. Porque tarde o temprano, pueblo, el Señor nos pedirá cuentas en cualquier momento. El Señor pedirá cuentas de lo que hicimos y lo que no hicimos en el tribunal, sean buenas o sean malas. Tomemos las cosas con considerar y oremos por los pastores, el pastoral y la pastora. Oremos por los miembros de la iglesia y oremos por las personas de los que están apartados y que vuelvan a los caminos de Dios, y que más personas, los que no conocen a Cristo y los que están en tibieza espiritual, que vuelvan a la oración, al fuego del Espíritu Santo. Compartan este video, pueblo, porque esto es muy fuerte, hermanos. Porque Dios nos está advirtiendo las cosas. Cristo viene, pueblo, y Cristo viene y viene ya. Los días son cortos, pero tenemos que orar los unos por los otros, perdonarse los unos a otros. Amén. Comparte este video. Nos vemos luego. Dios le bendiga.